Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP, y también Leonardo Prieto, director de la ONG Redes por la Vida, son nuestros invitados el día de hoy cuando estamos hablando de mediación. Muchas personas ya han comenzado a participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, hoy con el hashtag mediación. Uno de ellos es Carol Harold Tellería y dice: si se va a una mediación diciendo no de antemano, no se llegará a ninguna parte y solo será un show más. Más adelante él agrega, antes él decía, en este caso, la mediación hace poco o nada cuando una de las partes no reconoce que las soluciones pasa por dejar de cometer un error. También otro televidente hace sus aportes y es José Mujica en este caso, dice: la mediación es necesaria siempre y cuando tenga credibilidad, y la UNASUR a su juicio no representa a todos. ¿Qué está pasando en este proceso de mediación en Venezuela cuando vemos también que parte de la respuesta o de las reacciones que tienen las personas en la calle cuando se habla de diálogo es negativa? Va hacia creer que quizás esto no vaya a resultar en algo beneficioso para el país, que no se vaya a lograr consolidar ese clima de paz que tanto se ha venido buscando, que quizás el Estado hasta ahora no ha podido garantizar, y que es esto lo que lleva a que ambas partes se sienten en una mesa de diálogo. Bueno, es bien importante. Yo creo que llegó la hora nosotros los venezolanos de tomar una decisión. O nos vamos por el camino de los principios de vida, libertad o amor, o nos vamos por estos principios generan valores, o nos vamos por los principios de odio, represión y muerte. Varios países en sus momentos de conflicto, como la India, Sudáfrica, Polonia, e incluso el mismo Papa Juan Pablo II, que enfrentó la invasión alemana y luego la invasión rusa, se fueron por estos principios: vida, libertad y amor. Otros países en su momento de conflicto, como el caso de Ruanda, se fueron por el camino que generaba antivalores, que son muerte, represión y la muerte como tal. ¿Cómo conocen a Ruanda hoy? A Ruanda la conocen como la tierra de las 1000 colinas, pero también como la tierra del 1.000.000 de muertos. Entonces los venezolanos nos llegó la hora de tomar una decisión. Nosotros, si tenemos un conflicto, tenemos que buscar cuál es el camino que vamos a tomar. Y el camino que nosotros recomendamos es el camino del diálogo, el camino de la mediación. Es decir, eso nunca se debe sentir agotado, porque incluso hasta después de las guerras se sientan a dialogar, se sientan a negociar, se sientan en procesos de mediación. Entonces, no esperemos que tengamos una situación mucho más allá de lo que... Incluso yo estuve en una ponencia del profesor Alarcón, y me gustaría que usted comentara, es decir, después de cuántos días vamos a hacer la mediación, ¿no? Usted tenía una frase que es bien importante. Tiene que ver con parte de la pregunta. Sí, ¿Llegó sí. a tiempo esta mediación? Mira, yo creo que sí. Yo creo que una mediación siempre llega a tiempo, incluso cuando estás en medio de una guerra. Es una mediación normalmente la que termina con el conflicto. Ahora, yo creo que es fundamental en el proceso venezolano. Nosotros tenemos un país altamente polarizado y eso hace que cualquier proceso de negociación o mediación se vuelva mucho más complicado. Hace que, en primer lugar, la negociación directa sea casi imposible y la mediación se vuelva verdaderamente difícil. Ahora, la realidad del asunto es que cuando tú utilizas un proceso de mediación en un proceso como el venezolano, no solamente es para facilitar la comunicación entre partes que están confrontadas de manera irremediable, sino también para de alguna manera legitimar los acuerdos ante el resto del país. Entonces yo creo que en el caso de Venezuela la figura del mediador cobra especial importancia, porque lo que tú vas a obtener en un proceso de mediación donde las partes sienten, o mejor dicho el país, siente que los mediadores no representan a todo el país o no gozan de la confianza de todo el país porque sienten que un posible testigo de buena fe se inclina más hacia un lado que hacia el otro. Lo que puede terminar haciendo es que cualquier acuerdo que salga de esa mesa termine de alguna manera siendo cuestionado por lo menos por una mitad del país. Entonces, lo que sería fundamental en un proceso de este tipo es que tú tengas un mediador que le pueda dar legitimidad a ese acuerdo ante todo el país. Eso es fundamental. Iba mi próxima pregunta hacia allá. ¿El mediador debe representar al común denominador de la parte que se está viendo quizás afectada? En este caso, a todos los venezolanos. Es parte de la interrogante de Juan Mujica. Sí, el mediador debe contar con el visto bueno, con el apoyo
básicamente de las ambas partes. Ok. Esa es la idea. Pero tenemos que recordar que en un proceso de negociación política, de mediación política, las partes no solamente son quienes están sentadas en la mesa. Exacto. Tú eres parte de ese país, yo soy parte de este país, todos somos parte de ese país y todos tenemos alguna posición hacia un lado o hacia el otro. Los que podemos llamarnos o los que se pueden llamar neutrales, puros, no existen básicamente. Sobre eso hay muchos estudios estadísticos hechos. Entonces todos nos sentimos más o menos identificados con un lado o el otro del conflicto. Entonces es fundamental que este mediador goce de la aprobación no solamente de quienes están sentados en la mesa, porque si quienes están sentados en la mesa aprueban la mediación de alguien que no cuenta con el apoyo de todo el país, definitivamente el acuerdo no va a tener ninguna legitimidad hacia el resto del país. Si queremos de alguna manera construir paz en el país, necesitamos que los acuerdos gocen del apoyo y la legitimidad de todo el país. Y yo creo que allí la figura del mediador es fundamental. Yo creo que, por ejemplo, definitivamente un acierto que una figura como un representante del Vaticano pueda estar en esa mesa y que además asumamos que ese representante del Vaticano es un mediador, lo que no excluye que haya otros mediadores. En una mesa puede haber más de un ¿Qué mediador. tan acertada fue la escogencia de estos tres cancilleres integrantes de la UNASUR? Colombia, Ecuador y Brasil. Bueno, si analizamos los intereses de cada país y las posiciones que tiene cada país, una parte podría ver a la canciller de Colombia como una aliada, otra parte podría ver a Brasil como un aliado. Entonces eso genera el equilibrio dentro de la mesa de negociación y démosle ese nombre, ¿no? Es una mesa de negociación, ahí se van a negociar las diferencias y se van a llegar a acuerdos que esos acuerdos van a trascender en la sociedad venezolana. Y es lo que yo hablaba, pues precisamente nosotros nos llegó el momento de tomar una decisión, es decir, ya basta del conflicto, en este conflicto el país se ha deteriorado muchísimo, nuestro sistema económico está muy deteriorado, nuestro sistema social está muy deteriorado, entonces todo esto porque ya tenemos mucho tiempo en un conflicto que no hemos podido resolver. Entonces llegó el momento de que nos sentemos y que tomemos la decisión de vamos a resolver esto, a administrar este conflicto. Ahora bien, ya se han